Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Una vez más me ha correspondido el tremendo honor de compartir la palabra de Dios en este día domingo. Dios nos está hablando mucho a través de los devocionales que cada hermano le ha correspondido compartir, ¿verdad? De seguro muchos han ido descubriendo que son capaces de hacer cosas que a lo mejor antes ni siquiera se atrevían ni pensaban que podían hacer. Pero qué bueno que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta dificultad, Dios nos esté enseñando y preparando para hacer cosas más grandes aún. Hoy la palabra de Dios, si bien siempre nos confronta, si bien siempre con la realidad, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo o con lo que hemos dejado de hacer, ¿verdad? Hoy tiene una connotación muy especial, mostrando los primeros tiempos de la Iglesia, quiere impulsarnos a seguir, impulsarnos. Hay una motivación especial el día de hoy en la palabra de Dios. Hermanos, y para esto vamos a compartir en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 44 al 47. ¿Ya? Vamos a leer, dice así en el nombre del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esos son los versos en los que vamos a basar el mensaje de hoy. Para esto quiero destacar algunas frases que leímos. Dice: todos los que habían creído, dice que estaban juntos. Esa es una de ellas, ¿cierto? Es decir, estaban unidos. La otra dice que repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es la segunda, ¿verdad? Es decir, todos estaban viendo la necesidad del otro. Lo tercero es que vendían sus propiedades y sus bienes. Es decir, había una capacidad muy especial de desprendimiento. Y lo cuarto, dice que tenían en común todas las cosas. Es decir, el pensamiento unánime era: nada es mío, sino de todos. En estas 4 cosas vamos a basar el mensaje de hoy y vamos a comenzar por el principio, por lo primero. Hablábamos que todos los que habían creído estaban juntos, dice la palabra de Dios. Es decir, estaban unidos, a eso se refiere. ¿Qué implica estar unidos, hermano? Estar unidos es cohesión, es fuerza, es fortaleza, es una muralla muy difícil de derribar. No es cada uno por su cuenta o por su lado, sino todos a una. No hay flancos débiles. Todo esto implica la unión, y más todavía. ¿Qué los unía? Los unía aquel en el cual habían creído: Jesucristo. ¿De dónde sacaban las fuerzas para estar unidos? No es fácil, hermanos, de estar unidos, ¿verdad? ¿De dónde las sacaban entonces?
la sacaban del Espíritu Santo de Dios, enviado por el Padre y el Hijo. Entendieron que era la única forma de vivir esta nueva vida, unidos, cohesionados, juntos, como dice literalmente. Donde quiera que fueran, enseñaban la misma forma de ser o hacer iglesias, estar unidos, estar juntos. En la actualidad da la impresión que estas enseñanzas nunca estuvieron en la Biblia. Vemos denominaciones que luego se dividen y luego se vuelven a dividir, miembros de una congregación que se van de una iglesia a otra iglesia, y un sinnúmero de cosas. Qué difícil es lograr la unidad. Pero cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, eso se torna muy fácil y agradable. Se logran cosas que ni siquiera pensamos que podíamos lograr. Es hacer iglesia como Dios nos enseña en su palabra, juntos. No solo estaban juntos, hermanos, sino que estaban pendientes de la necesidad del otro. Estaban tan juntos que era fácil ver la necesidad de cada uno de los que estaban allí. Dice también que repartían según la necesidad de cada uno. Parece que no todos recibían la misma cantidad de algo, sino que aquel que tenía mayor necesidad recibía más, y el que tenía menos necesidad recibía lo que le correspondía, y estaban conformes y alegres con eso. En la actualidad las iglesias crecen sin darse cuenta de la necesidad de sus miembros, ni se conocen entre ellos. Y sus líderes solo les interesa el crecimiento porque así logran más recursos económicos. Otros solo le dedican a aumentar el conocimiento intelectual y se olvidan de aquel que está sin trabajo o pasando alguna estrechez económica o alguna otra dificultad por el motivo que sea. Claramente las enseñanzas de la Biblia no son así. El Evangelio no tiene que ver solamente con predicar, sino también con enseñar y poner en práctica esta forma bíblica de ser y hacer iglesia. No podemos avanzar si no nos conocemos entre nosotros, si no sabemos de la necesidad del uno y del otro y hacemos algo para suplir esa necesidad. Estar unidos y preocupados por la necesidad de mis hermanos hará necesariamente despertar una capacidad de desprendimiento tanto que la Biblia dice que allí en el principio vendían sus propiedades y sus bienes. Ahora, ¿por qué lo hacían? No con el fin de lucrar o de beneficiarse de manera particular, o sea, únicamente ellos, de lo obtenido de la venta, cosa que sería lícito, digamos, sino más bien lo hacían para el beneficio de todos, especialmente de los más necesitados. No es fácil desprenderse de algo valioso y luego repartirlo a los más pobres o a los más necesitados, ¿verdad? Teóricamente tal vez es fácil hablar, pero ponerlo en práctica cuesta un poco, ¿verdad? Esto me recuerda a la historia del joven rico, que tenía muchas posesiones y en la última parte de la historia el Señor le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme.
El joven rico no lo pudo hacer, pues de seguro amaba mucho todas las posesiones que tenía, todas sus riquezas. Recuerdo también algo que dijo el mismo Señor Jesucristo: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este último pasaje se refiere a poner nuestros ojos en el cielo más que solamente aquí en la tierra, en las riquezas celestiales más que en las riquezas terrenales. Ahora podemos entender claramente a esos hombres que vendían sus propiedades para que sea repartido entre los más necesitados y los demás del pueblo también. No solamente a los hermanos, sino también a la gente necesitada del pueblo. El hombre rico tenía su corazón en su tesoro terrenal, mas los hermanos de la iglesia primera tenían su corazón en su tesoro en el cielo. Por eso no les era difícil despojarse de sus propiedades, desprenderse de ellas vendiéndolas. Podemos entender ahora el por qué nos cuesta tanto o por qué nos aferramos tanto a nuestras pocas o muchas posesiones terrenales. Hacer tesoro en el cielo es la clave. Para ello nuestro corazón debe estar puesto allá, no acá. Dice también que tenían en común todas las cosas. Para abrazar la idea de que nada es mío, sino de todos, hay algo que hacer. Parece que es necesario, hermanos, resetear nuestra mente. No es fácil entender y hacer esto. Nadie los obligaba a entregar sus posesiones o bienes. Lo hacían de voluntad propia, con alegría en su corazón. Recordemos que las cosas, las propiedades y sus bienes que tenían, las habían conseguido antes de convertirse al Señor. Y seguramente les habrá costado trabajo lograrlas, a menos que las hayan heredado de alguna forma, ¿verdad? Recuerdo un misionero una vez, muy querido nuestro, lo conocemos. Una vez le tocó ir con un grupo de hermanos que terminaba su escuela de discipulado y hacían su práctica en terreno con nosotros. Allí en uno de los pueblos que les tocó visitar, después de un arduo trabajo, uno de ellos sacó una pequeña mandarina para comérsela y el misionero le dijo: pélala y repártela a todos. Una pequeña mandarina la tuvo que repartir con todos. Este misionero tenía claro este pasaje bíblico y no solo le tocó ponerlo en práctica a él muchas veces, sino también lo enseñó a través de una mandarina. Todos los que pudieron degustar esta pequeñísima parte de ella, también aprendieron esto, hermanos. Otro ejemplo. Una hermana en escuela bíblica, maestra de escuela bíblica, en algún momento les enseña a los pequeños, a los que le tocaba enseñar en ese tiempo, algo muy parecido a esto, y ellos tenían que hacer un regalo, tenían que compartirse regalos, digamos,
Pero no era cualquier regalo, o sea, era algo muy especial. Ellos tenían que buscar de entre sus cosas, no tenían que comprar el regalo, sino que buscar de entre las cosas que ya tenían aquello muy querido por ellos, y eso era lo que tenían que regalar. ¡Wow! No es fácil eh, hacer esto, ¿verdad? Las cosas que más queremos son las cosas que a lo mejor no queremos regalar, sino más bien queremos conservarlas, queremos tenerlas y disfrutarlas nosotros. Pero me gustó el haber escuchado esto alguna vez, cómo esto se sembraba en el corazón de los niños, de los jóvenes de aquel tiempo. Nuestra mente, hermano, tiene una capacidad muy grande de aprender cosas, pero lo importante no es solamente saber lo que la Biblia dice, sino más bien poner en práctica todo lo aprendido. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo podemos poner en práctica el estar juntos? Por ejemplo, la respuesta es sencilla. Cuando nos preocupamos de las necesidades de nuestros hermanos y también de los otros, de cualquier otro. Cuando somos capaces de desprendernos de lo nuestro e invitamos a otro a disfrutar juntos lo que tenemos. Cuando somos capaces de tener todas las cosas en común. Es la forma de estar juntos. Hermanos, al mirar este pequeño remanente, es decir, al mirarnos internamente como congregación, como Jesucristo vive, me doy cuenta que empezamos a caminar por el camino correcto. Estamos aprendiendo a poner nuestro corazón en los tesoros del cielo. Estamos viendo la necesidad de mi hermano, de mi hermana, como la mía misma. Estamos aprendiendo a despojarnos de nuestros tesoros terrenales sin que duela. Estamos aprendiendo a compartir lo poco o lo mucho que tenemos con los más necesitados. Cuando nos disponemos a ser y a hacer iglesia con los principios bíblicos, con las enseñanzas del Maestro, me refiero a Jesús, y con el poder de su Espíritu Santo, entonces y solo entonces nos es posible alcanzar la voluntad de Dios para esta pequeña congregación. Una motivación especial, hermano. Ya terminando, una motivación especial. Como dijimos al principio, esta palabra de Dios tiene que ver con eso, con motivarnos, con empujarnos. No dejes de actuar con generosidad. Recuerda que si sembramos abundantemente, asimismo cosecharemos. Recordemos los ejemplos que la palabra de Dios nos enseña al mostrarnos cómo vivían nuestros hermanos en aquel primer tiempo de la iglesia del Señor. Hemos tomado la senda correcta. No nos salgamos de ella. Amén. Hasta ahí el mensaje de hoy. Darle gracias a Dios por cada uno de los que va a escuchar esta palabra. Compartámosla también con toda la familia, con nuestros amigos. Hoy día se puede hacer esto a través de las redes sociales. Que el Señor nos siga bendiciendo.
Amén.